Yo soy Joen Rom y bienvenidos una vez más a mi canal. Preparé una escena un poco más dramática porque me lo pidieron y es hacer un video con las manos atadas. Yes, creo que Jorge me ató un poquito de más las manos porque en serio no las puedo mover y yo necesito explayarme y no puedo mover las manos. No. Pero lo intentaremos. Veremos qué sucede con esta asunto. Hoy voy a contar una historia que me sucede a mí todo el tiempo. Que te va a atar los pies también. ¡Ay, no puedo! Les voy a contar una historia, un story time. Como mis sueños siempre se cumplen de alguna manera. Pero cuando sueño cosas, normalmente me dan miedo. Me dan miedo porque suelo soñar cosas que suceden o se materializan en la vida real, aquí carnal. Quiero mover mis manos y no puedo. Prohibido. Normalmente cuando sueño cosas y recuerdo tantos detalles o los recuerdos toda la vida o se me borra de la mente completamente. Y este sueño yo le había contado al despertarme y lo que sucede con eso es que yo me olvidé y creo que me han pasado 3 días en donde yo le cuento a mi amiga que me había quedado sin celular porque me robaron, porque me sacaron. Les cuento cómo fue y me dice: Dios mío, amiga, tú me contaste hace 3 días que se te había robado de esa misma forma el celular. Y yo, ¿cómo? Entonces es ahí donde recuerdo como si fuese un déjà vu. No lo recuerdo como si lo hubiese soñado, sino como si fuese un déjà vu, es que a mí me habían sacado el celular de esa misma forma. Entonces escucho el audio y es exactamente lo mismo y es como que miedo. Yendo a ese punto nuevamente, quiero mover demasiado las manos y no me deja esta porquería. Estas cosas se fueron, Este sueño, el que es más denso y el que es más jodido, pasó cuando tenía como 12 años. 12 años, yo era una persona donde sí soñaba cosas muy feas, cosas muy tristes, cosas que sucedieron a personas que pasaron a mi alrededor, gente muy cercana, y no me gustaba soñar. Yo soñaba y sucedían cosas feas, entonces odiaba soñar, odiaba quedarme dormida y pensar que podría tener algún presentimiento de que algo podría suceder. Eso me pasaba cuando era pequeña, cuando tenía como 11 o 12 años. Esto es lo que recuerdo de esa época, que siempre entregaba mis sueños, le entregaba a Dios y decía que por favor no suceda nada de estas cosas, que no entendía. Normalmente no entendían mis sueños, eran como premoniciones. Sí, serían como premoniciones, pero eran cosas raras porque soñaba es como si tuviese un misterio para revelarse, es como si tuviese pistas de lo que podría suceder. Claro, y te da miedo soñar eso porque... Y porque no entendía, porque no era literal, no era como esto va a suceder de esta forma, sino que eran como que me daba pistas y que al momento de suceder como unía todo y entendía de que yo había soñado esto y no lo pude saber porque era muy chica y no quería entender lo que estaba soñando. Entonces, recuerdo perfectamente un sueño que tuve. Creo que podría ser un trago o algo por la cantidad de veces que digo sueño. Me pongo nerviosa porque sí siento que esto es algo que te marcó. Que me marcó, no solamente que me marcó, sino que me afectó de alguna forma al ver materializado eso años después. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, todo inicia, yo siento que los sueños tienen como varias dimensiones y lo raro en esto es que yo estaba en varias de esas dimensiones en tiempo real. Era como si fuese la misma persona, pero en varias partes al mismo tiempo sucediendo. Yo estaba en mi casa y literal todo se estaba desmoronando de una forma muy extraña. Era como que todo el mundo tenía que correr. Toda mi familia, mis padres, yo estaba con mis hermanas, teníamos que correr y no había un lugar al que correr, solo sabíamos que teníamos que salir de la casa porque todo se estaba derrumbando. El piso estaba temblando. Es muy raro, en mi país al menos, yo soy de Paraguay, es muy raro que aquí no hay terremotos. Es un país mediterráneo, entonces no suceden ese tipo de cosas, no
Normalmente no hay ningún tipo de catástrofes, no sé, no hay. Naturales no hay. Entonces, era muy raro la sensación de que esté el piso temblando y que se esté partiendo todo. Eso es algo que yo al menos nunca en mi vida experimenté, y en este sueño era tan real que daba miedo. El cielo estaba totalmente naranja. El cielo estaba naranja, un color entre rojizo y muy probablemente escarlata. Pero daba miedo porque era como si se venía un color raro, naranja, pero se convertía como que en sangre. No era sangre, pero parecía. Era muy feo. Me acuerdo que el cielo tenía sonidos raros, fuertes, como si hubiese una tormenta, pero no había tormenta. Y era como que la tierra en sí se hundía. Se hundía, esa era la sensación, para ser exacto. Todos corríamos, veíamos como la gente gritaba desesperada. De hecho, que ninguno de los elementos que tenemos ahora tecnológicos para comunicarnos, como celulares, notebook, nada funcionaba, nada. Era como que si la red se hubiese caído. Nada de eso había. Y creo que en mi época era muy nulo también lo que había, porque soñé cuando tenía 12 años, hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, era muy poco lo que se podría apreciar de la tecnología, pero eso no había forma de comunicarnos, por ejemplo, con nuestros seres queridos que estaban afuera. No era ese el tipo de comunicación que teníamos. Y recuerdo que queríamos entrar en los vehículos y las calles se partían. Entonces teníamos que correr. Y no era solamente eso, porque en el momento en el que yo salía a correr con mis hermanas, yo me transportaba en otra dimensión. Y esa dimensión era en el mismo lugar, pero desde un avión. Y había muchísimos aviones que se estaban cayendo y yo estaba en uno de ellos. Recuerdo que estaba en una zona que estaba a unas cuantas cuadras de mi casa y era muy extraño porque yo estaba en ese avión ya siendo grande, adulta. No me visualizaba así como grande, pero yo entendía o se sobreentendía de que yo era mucho más grande. Y esa sensación de ahogo, porque no había forma de respirar en el avión, era una locura porque el avión se estaba a punto de estrellar frente a un edificio que en realidad no estaba ese edificio ahí. Era un edificio que eran altos, habían como 5 o 6, que eran las zonas cerca de mi casa. Y en ese preciso momento donde se iba a estrellar ese avión al edificio, yo volví a estar nuevamente en tierra. Yo estaba corriendo nuevamente con mis hermanos, estaba corriendo por esa zona y veía cómo ese edificio se caía. En realidad se estrellaba el avión, explotaba todo y se derrumbaba. No entendía el contexto del sueño porque era solamente eso. Era que todos corríamos, que todo se caía, que todo se derretía. Y la sensación que tenía de estar arriba en el avión, después estar abajo y ver cómo ese edificio se derrumbaba. Lo muy extraño de todo en realidad es que ese edificio en esa época no estaba presente, no estaban en la mayoría, como 2, 3 edificios, pero ese en específico yo recuerdo perfectamente la ubicación, el tamaño, cuántos pisos tenía. Bueno, prácticamente literal era muy exacto y había un baldío en ese lugar, me acuerdo. Este es el año en donde ese edificio existe. Exactamente como lo recuerdo en el sueño, es por eso que me llama tanto la atención, porque yo imagino que habré olvidado muchísimos detalles de eso, pero me acuerdo de ese edificio y siempre miraba ese lugar porque me traía recuerdos. Y bueno, si no existe un edificio ahí, entonces no va a suceder nada de este tipo de cosas aquí, porque no hay nada, no existe. Pero ese edificio está ahí. Pasó, no le hice caso, empezaron a ver todos los locales, cosas que habían en ese lugar, todos estaban construidos, todos ya están de hecho que habilitados. Pero yo pasé ese sueño y es como que pasó el tiempo y quedó todo ahí, no iba más allá. El punto fuerte es que hace un par de meses, yo diría que como 3, yo soñé la continuación de ese sueño.
Y es muy denso porque yo físicamente estoy igual de como estaba en ese sueño. Es que es muy fuerte porque me estoy transportando en el futuro, en lo que va a ser supuestamente, es que lo que va a acontecer como yo estoy físicamente, como está mi papá. Porque mi papá estaba muy distinto en ese año, cuando tenía 12 años, como está ahora, y está igual de la misma forma, con todas sus mismas características. Y me da miedo. Me da mucho miedo que en algún momento podríamos vivir algún tipo de catástrofes, no sé, no veo gente zombie, no vi nada de ese tipo de cosas en mis sueños, pero sí vi gente desesperada, gente loca, gente que no estaban en sus cabales, gente desesperada queriendo salir, gritar, personas que es algo muy extraño porque lo que sí siento es que habían como seres extraños en el sueño, seres que no eran humanos, pero se mezclaban con los humanos. Eso es lo más extraño del sueño, porque no todos eran personas como nosotros huyendo, sino había personas como que tenían una cierta distorsión en sus cuerpos y era como personas que te querían llevar a ciertos lugares, querían correr con nosotros, pero de una forma distinta. Era como, ven, yo te llevo, sígueme, ven con nosotros. Y era como que no, aléjate, nosotros nos vamos, no te acerques, mi papá gritando, no te acerques a ellos. Y era raro, no puedo decir qué era porque eran como personas, pero eran personas como pegajosas. Eran como que su piel no eran como la nuestra, como si estuviesen aceitadas. Y tenía la sensación, yo nunca, bueno, sí, vi una vez algún demonio, que eso es una historia que voy a contar después, pero era lo más parecido a demonios que no vi ninguna película de terror ni nada de ese tipo de cosas. Lo raro de estos seres era su apariencia normal, como si fuese uno más de nosotros, pero tenían un aspecto mucho más... Es que no sé cómo explicar. En su piel se notaba, eran como viscosos. Eran un color muy extraño y era como que te querían llevar con ellos. Como que yo te llevo al lugar, vamos, sígueme, vengan. Pero no se notaba, o menos yo sentía... Desconfianza. Yo sentía que ellos... no nos iban a llevar a un lugar, o sea, el mundo se estaba cayendo, todo se estaba derrumbando, los edificios se caían, los aviones se caían encima nuestro. No había dónde escaparnos, teníamos que alejarnos. Y recuerdo que en ese momento fue muy extraño, esto ya fue en la continuación, en lo que soñé hace un par de meses, en donde mi papá nos dice, bueno, entren al auto, entren al vehículo, y nos subimos y nos fuimos por unas calles, necesito mover mis manos, en serio. Nos fuimos por unas calles que se convirtieron en túnel, pero el túnel iba así. Era como si hubiese un espacio adentro de la tierra y era como que vamos y el camino se iba así, abajo. Era muy raro. Abajo, donde terminaba el camino, finalmente había agua. Y era como que arriba se estaba cayendo todo, se estaba yendo todo, perdón, literal, a la mierda. Pero abajo había agua, pero era agua caliente. Era agua que salía vapor de lo hirviendo que estaba. Y era como que el núcleo de la tierra estaba saliendo. Yo entiendo así, pero era muy feo, era muy extraño. Y no había lugar a donde podíamos ir porque no había escapatoria. Era como que te vas arriba, están esos seres raros y está el mundo cayéndose y en cualquier momento se te cae un avión. Y abajo, donde supuestamente encontramos una salida, no era una salida, eran seres. No sé. Era muy extraño. Y creo que eso me da miedo. Me da miedo haber recordado tanto tiempo este sueño. Me da miedo haber recordado ciertos detalles que ahora existen y que antes no estaban.
y que realmente en algún momento podríamos tener este tipo de cosas o pasar por este tipo de cosas que podrían suceder, quizás no de la misma forma que mi sueño, y espero que no, porque era muy feo, era horrible, pero siento que en cualquier momento nosotros mismos vamos a estar arruinando nuestro mundo. Lo estamos haciendo a poco y me da miedo porque arriba no se podía respirar. No se podía respirar, y me río porque ahora mismo a mí me cuesta ciertos episodios de quemazones aquí a full, en donde los alérgicos al menos nos costaba un montón respirar. Por meses estuvimos así. Entonces siento que cada vez lo que fue sucediendo en el sueño como que se va materializando de alguna forma, y siento que sí podríamos pasar por... Como que todo conduce otra vez a ese final. Sí, siento que quizás podríamos ser la última generación y eso sería muy denso. Que podríamos pasar nosotros las peores cosas, y no precisamente a algo místico o precisamente a algo, ay, sí, sobrenatural, qué sé yo, no. Cosas que realmente podrían afectarnos de muchísimas formas y que yo siento que estamos viviendo al menos las últimas décadas. Tiempo prestado. No sé. Entonces, nada. Querías contar mi historia de este sueño, no sé, del apocalipsis, o llámenle como quieran. Pero qué tenso. Y que, no sé, yo sí tendría miedo de mi sueño, porque son cosas que de alguna u otra forma suceden, y quizás no sucedan de la misma forma, pero como tú dices, conduce a un fin, a un fin que podría verse aquí no a mucho tiempo, porque como les digo, yo en mi sueño, en la actualización, en la parte 2... Deja quietas las manos, esclava. ¡Ay, no puedo! Necesito mover. Sucede eso. Entonces, nada. Que cuidemos el mundo en el que estamos, porque no tenemos otro. No podemos ir a Marte, no podemos ir a ninguna parte pseudo habitable, porque definitivamente nos van a dejar acá. Se van a ir los que tienen mucha plata y a nosotros nos van a dejar. Entonces nada, amemos nuestro mundo, cuidémoslo. Y... Pero si te pones de esa manera, la plata va a importar menos que cero. Y sí, todo se quema. De por sí... De hecho que en mi sueño todo se quemaba, el que más tenía, el que menos tenía, todos estaban corriendo sin un norte. Entonces nada, eso, que si quieren que les cuente alguna historia, algo que me haya sucedido, tengo historias paranormales, que eso va para este mes, cuéntenme, díganme ¿qué quieren que les cuente? Les puedo contar cómo me engañaron, les puedo contar cómo... Tengo muchas historias, muchas peladas que he pasado en mi vida también, sí. Pídanle que se ate las piernas. Pero que no me ate las manos, por favor, porque en serio me desespera. Necesito liberarme. Bueno, eso sí. Si ven este make-up es para un video de la novia psicópata, que es un especial que tienen que verlo. Si no lo vieron, vayan a la cajita de informaciones y búsquenlo. Está como cómo conquistar a tu crush, pero va a estar en versión novia psicópata, así que búsquenlo y véanlo y pásenlo bien, porque creepy, ¿o no? ¿O sí? Entonces nada, véanlo y denle like y compartan. Eso. ¡Chao! Sí, soy esclava. ¡No puedo! A ver, ¿Por qué la lías? ¿Por qué la lías? Esclava. ¡No! Porque estar atadas las manos no impide comer.